Pero bueno, Primera de Corintios, ¿sí están ahí? Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Le vamos a poner aquí, empezamos un capítulo nuevo, como título a los primeros 9 versículos, deficiencias debilitantes. El título de deficiencias debilitantes, y tú sabes que una deficiencia es una imperfección causada por la carencia de algo. Una deficiencia debilitante es una imperfección o una falta de algo que te lleva a un lugar de debilidad o de incapacidad. Ejemplo, si a ti te falta calcio en tu dieta, tienes una deficiencia de calcio en tu dieta, entonces sabes que vas a batallar con ¿qué? Con tus huesos, ¿no? Con los dientes, porque el calcio ayuda y suple lo que nuestros huesos y nuestros dientes y otras cosas obviamente necesitan. Ahora, al principio, la deficiencia de calcio en tu organismo no va a tener síntomas inmediatos. No lo vas a saber. Puedes tener una dieta sin calcio por meses, quizás años, y no vas a ver algo notable, medible en tu vida, pero a lo largo de tiempo vas a experimentar una pérdida de hueso y por lo tanto puede ser debilitante. ¿Están conmigo? O sea, una deficiencia es una cosa, pero una deficiencia debilitante ya es otra. Entonces nosotros, para asegurarnos que tengamos el consumo apropiado de calcio, sugieren los nutriólogos que comamos, ¿qué? Lácteos, ciertos pescados, ciertas verduras, la col rizada, el brócoli, todo eso tiene grandes cantidades de calcio. Y yo sé que no llegaste aquí esta mañana para recibir consejo dietético. Dices, oye, ¿y esto de qué se trata, verdad? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y yo lo sé, y mi punto no es ese, sino que mi objetivo es no darte consejo dietético, sino que, como le puse el título, deficiencias debilitantes, quiero más bien darte consejo acerca de lo que podemos experimentar en nuestras vidas espirituales. Y esa es una deficiencia en nuestro espíritu que por lo tanto te debilita. Todos podemos experimentar esas deficiencias espirituales en nuestras vidas. Por ejemplo, si tú no tienes el hábito de leer tu Biblia en una manera cotidiana, tal vez no vas a ver síntomas inmediatos, pero a largo plazo sí. Y quizás hoy no lo vas a ver, pero eventualmente te vas a encontrar como el rey David diciendo, Dios restaura el gozo de mi salvación, porque algo te falta, careces de algo y por lo tanto ya ese gozo se ha eliminado en tu vida y quizás tú te encuentras ahí en ese momento hoy, con falta de gozo. Notas que fue una espiral descendiente, empezaste con un consumo de la palabra adecuada para mantener gozo, pero ahora te encuentras vacío. Hubo una deficiencia y por lo tanto una debilidad a través del tiempo. De eso vamos a hablar hoy. De eso se trata nuestro texto. Hay cosas en nuestra vida espiritual que nos mantienen sanos, que nos mantienen fuertes y útil para Dios. Y cuando tú y yo descuidamos esas cosas, cuando tú y yo descuidamos nuestra salud espiritual, nos vamos a encontrar deficientes, inusables en las manos de Dios. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto porque ellos se encontraban en ese estado de deficiencia. Y le doy gracias yo a Dios por Pablo, por haberlo inspirado, por haberse atrevido a decir lo que dijo hoy en capítulo 3. Estamos por ver unas cosas muy difíciles. Te voy a animar a que aguantes vara,
porque va a doler para algunos y lo necesitamos. Por eso nos lo escribió y lo necesitamos oír. Y hoy, con todo amor, les comparto los primeros 9 versículos y lo vamos a ver en 3 partes. Versículo 1 a 3, si tomas notas, 3a puedes decir la primera parte. Le puse como nombre la definición de la deficiencia. Y ahí nos la va a definir, nos va a decir cuál es esta deficiencia. Versículo 3b, la segunda parte de versículo 3, vamos a ver los síntomas de la deficiencia. Y luego versículo 4 a 9 vamos a ver el ejemplo de esta deficiencia en la vida de los corintios. Entonces, para no perder más tiempo, vean conmigo versículo 1. Tenía la intención de leerlos, pero por tiempo vamos a de una vez empezar a examinarlos. Vamos a ver versículo 1 a 9. Y viendo la definición de la deficiencia, ve conmigo que Pablo empieza capítulo 3 diciendo, de manera que yo, hermanos. Y me detengo ahí un momento para recordarles que capítulos y versículos se agregaron ya más tarde y después. Y Pablo aquí sigue desarrollando un pensamiento que ya llevaba, un hilo que ya llevaba de capítulo 2. Ahora, Pablo terminó capítulo 2 hablando, si recuerdas, de 2 tipos de personas. Terminó hablando de la persona espiritual, el creyente se puede decir, pero también nos habló de la persona natural, o se puede decir del no creyente. Ahora, el no creyente no pudo ver las cosas de Dios, no porque Dios se las ocultaba necesariamente, sino porque Él no quiso. Entonces vimos la semana pasada que todo aquel que dice, Señor, yo verdaderamente quiero yo quiero conocer tu verdad, creo que me expliques lo que has hecho por mí. Hablamos de que Dios te lo expone y te lo abre y te lo enseña y te lo muestra para que tú puedas tomar esa decisión. Pero hablamos del hombre natural. Recuerden que esa persona, la persona natural, muchas veces no pregunta y no busca de Dios porque vive según sus placeres y sus pasiones, mientras que el espiritual entendió lo que se le dijo y por lo tanto lo aceptó y ahora se encuentra salvo. Entonces tenemos 2 personas de las cuales nos habló aquí Pablo. La idea es que el espiritual, la persona, el creyente, que ya recibió perdón por su pecado, vaya madurando. Como creyentes, al recibir a Jesús en nuestro corazón, emprendemos un viaje de madurez, o eso debe de suceder, que vayas tú y que vaya yo madurando en este camino, en este viaje con el Señor. El resto de nuestra vida debe ser dedicada a conocer más a Jesús. Para hacer ese punto, Pablo le dijo a los colosenses, lo puedes anotar, te lo leo, Colosenses capítulo 3, versículo 9, dice, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, pidiéndole a Dios que les dé pleno conocimiento, ahí está la palabra, que conozcan, que maduren, que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y fíjate, y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa fue la oración de Pablo para la iglesia en Colosense. La expectativa no es que tú solo aceptes a Jesús y sigas a tu vida como antes, en tu vida como antes, no. La idea es que Él empiece, Dios, a interrumpir tu vida de una manera que tú deseas vivir para Él cada momento, en cada situación, con cada cosa que te enfrentas con, que permite Dios que entre a tu vida, que tú vivas en una manera que dice, Señor, yo quiero agradarte con todo, quiero ir madurando con todo. Y para hacer eso, para que lleguemos a ese lugar, requiere que nosotros crezcamos.
Algunos de la iglesia en Corinto no habían crecido y por lo tanto Pablo les dice aquí en versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, continuando con lo que hablaba, dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2, os di a beber leche y no vianda, o esa palabra vianda en su idioma original es literalmente carne. Es lo que se mastica, lo que se come y no lo que se bebe. Entonces dice, yo les di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Paramos ahí para examinar estos versículos y aquí empieza a usar esta analogía de niños, de personas que beben y deben de estar comiendo. Y habiendo yo tenido 4 hijos, yo recuerdo el gozo de ver a mis hijos dar su primer paso, quizá tú también. Tengo el gozo de ver a mis bebés decir su primera palabra. ¿Sí recuerdas? Cuando primero dijeron papá. En mi familia fue papá, no mamá, papá. Sabemos a quién aman más. Jen diría lo contrario. Pero recuerdo eso. Pero sabes, más que nada, lo que a mí me impresionó fue cuando yo pude ver a mi bebé empezar a comer comida sólida. No sé si recuerdas. Ves que empezamos con el biberón, no con pecho. Y luego solo eso comen, no pueden con más, no tienen dientes, no hay manera de que ellos puedan digerir esas cosas y por lo tanto les damos su biberón y ustedes saben, después de eso, la papita, ¿sí? Los vasitos de Gerber, los chícharos, todos los conocen, que se lo das, tú sabes, como parece algo que, bueno, ni lo digo, pero los chícharos, el camote, todas esas cosas y empiezan a comer eso y ya no es solo el biberón, sino que ahora tienen la papita y de la latita solo comen como una cucharada porque lo demás lo tienen por su cara y en la mesita y en todo, pero ya van progresando, ¿están conmigo? Y luego de ahí crecen y de pronto empiezan a comer pollito. ¿Recuerdas esa etapa? Cuando le desmenuzabas poquito del pollito y se lo dabas y luego se lo comían y lo masticaban y luego se lo tragaban y dices, wow, o sea, va creciendo mi hijo. Es una progresión natural, lo esperamos. Queremos que nuestros hijos progresen de biberón a comida sólida. Nos gozamos cuando sucede, yo lo recuerdo, pero ¿qué tal si mi hija Abby, que esta semana pasada cumplió, yo le digo que 15, pero ella se aferra que cumplió 17 años, yo no lo creo, pero qué tal si ella se para en la mañana y busca su biberón en lugar de buscar comida sólida? ¿Qué dirías? Yo le diría, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo que el biberón? ¿Por qué sigues bebiendo y no comiendo? Sería algo raro, ¿no? Sería algo extraño, lo veríamos como algo no natural. Esta semana el güerito vino y se me brinca en mí, me pega mucho y jugando, pero esta vez él vino y se me subió a los brazos y empezó a llorar jugando, pero llorando así como bebé, ¿no? Como como lo hacía cuando tenía 1 año. Y sabes, para mí se me hizo un poco raro, se me hizo como, hasta me incomodé, o sea, ¿qué está pasando con él? ¿Por qué? Porque él ya ha crecido. Él ya no tiene que dar el llanto de bebé, sino que ahora puede hablar para decirme lo que me quiere decir. Y lo hacía solo para pedirme el iPad, o sea, si conocen al güerito está como enamorado del iPad. Pero de 1 año yo espero que él llore y que no hable.
Pero aquí Pablo les dice algo muy similar a los corintios. Ellos se encontraban, noten conmigo, carnales, dice, como a niños en Cristo. La primera cosa que quiero que notes es que un creyente puede ser carnal. Le está hablando a creyentes. Miren la palabra en versículo 1, hermanos. ¿Sí la vistes? Hermanos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a ti y a mí, que significa que un cristiano puede vivir una vida carnal. Es totalmente posible que entre de nosotros haya cristianos carnales. La palabra carnal es esto, es literalmente carne, pero también es gobernado por la mera naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa ser carnal. Pablo les dice, les quise dar carne, les quise dar vianda, pero no pude, no lo recibieron. Noten que dice Pablo que no eran capaces. La palabra capaz ahí es una palabra interesante, significa fuerza o poder. En este caso se puede decir que ellos no tenían la fuerza para cumplir con la tarea. No tenían la fuerza para recibir más de lo que ya les había dado, de las cosas básicas de la fe. Les dice, les tuve que seguir dando lechita, porque todavía no sabían usar los dientes que tenían en la boca. No es que no tenían dientes, tenemos que notarlo. No es que no podían, sino que no eran capaces, no tenían la fuerza. Y ahorita desarrollamos cómo es que podamos tener esa fuerza. Los dientes los tenían, pero no los sabían cómo usar. Y quizá tú te encuentras allí esta mañana. Tienes dientes espirituales, pero sigues bebiendo leche. Ahora, la definición de deficiencia en nuestro texto es tener una falta de poder o fuerza para madurar. De eso está hablando aquí Pablo. Los corintios permanecían carnales, es decir, seguían siendo gobernados por la naturaleza humana. ¿Salvos? Sí. La próxima semana veremos eso. ¿Salvos? Claro. Seguros en su salvación, pero de todos modos viviendo en la carne. Ahora, si tú dices, yo no soy carnal, no me metas en ese grupo de personas, no me estás describiendo aquí a mí. Entonces fíjate de ahí en los síntomas relacionados con esta deficiencia. Ve la segunda parte de versículo 3. Los síntomas de esta deficiencia, dice, son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No son carnales y andan como hombres? Les hace una pregunta retórica. Normalmente una deficiencia médica tiene sus síntomas. Cosas que te advierten sobre tu condición. Es lo mismo en lo espiritual. Aquí nos dice Pablo de 3 síntomas en la iglesia de Corinto. Eran celos, eran contiendas y eran disensiones dentro de ellos. Y así lo define a estos síntomas en esta iglesia. Estas son 3 cosas que no deberían ser nombradas dentro de los creyentes. Dentro de nosotros no debe de haber celos, no debe de haber contiendas, no debe de haber disensión. Las palabras son muy simples. Celo puede ser el ardor al abrazar o perseguir algo. Ese es un celo, es el deseo de algo que quizá no tienes o que tienes, pero te quieres enseñorar de, se puede decir. Contiendas simplemente son luchas o peleas y disensiones son divisiones. Ya lo hemos visto en la vida de los corintios y ahorita lo va a resaltar una vez más Pablo. Ahora, no se vale decir
porque sé cómo pensamos a veces, y quizá tú estás pensando esto ahorita. No se vale decir, pues ya la libré, yo no tengo ninguno de esos síntomas, entonces pues no soy carnal. Porque sabes, estos síntomas solo son los que experimentaba la iglesia en Corinto. No es como una lista exhaustiva donde dice Pablo, solo estas 3 cosas son las cosas carnales. Les recuerdo que ser carnal involucra ser gobernado por la naturaleza humana y no por el espíritu. Así es que si tomas esa definición, esta lista es muy larga, ¿de acuerdo? O sea, son muchas cosas. Cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa que esté en tu vida que no proviene del espíritu es carne. Es carne. Si no viene del espíritu, entonces puedes creer y saber que es carne. Ahora, aunque estos 3 síntomas eran evidentes en la iglesia de Corinto, quiero tomar el tiempo para notar y aplicar algo en nuestras vidas. Una área en la cual Satanás tiende a atacar, en la cual Satanás tiende a ayudarnos a ejercer nuestra carnalidad, es en el hogar, es en el matrimonio. Aquí, ausentes en nuestra iglesia, hay familias que en alguna vez estuvieron con nosotros. Aquí, juntos, toda una familia, unidos. Y me atrevo a decir que estas 3 cosas tuvieron algo que ver con la razón por la cual ellos ya no están aquí. Celos, contiendas, luchas, peleas entre el hombre y la mujer, entre el hombre y los hijos, y por lo tanto, divisiones. Me dirijo a los varones casados esta mañana. Escúchame bien. Nuestro ardor a estar en lo correcto, a ser entendidos, a demandar la sumisión de nuestras esposas o hijos, nos lleva a un lugar de contiendas y eventualmente división. Pasa muy seguido. Si yo pudiera contar a todas las familias que han estado aquí, que ya no están, y que eso ha sido la razón, ya no cupiéramos aquí. Tienes que saber, hombre, varón, que el ser el líder de tu casa es un privilegio y no un puesto. Es un privilegio. Dios te ha dado un privilegio de poder guiar a tu familia, de asegurarte y de luchar que estas cosas no entren en tu familia. Me puede decirlo, pero el enemigo se está aprovechando de nosotros, de muchos de nosotros. Y tal vez en tu lugar, en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio hay broncas, hay problemas, hay celos, hay contiendas, hay divisiones. Y si hay áreas de tu vida que son gobernadas por algo aparte del Espíritu, te pido y te ruego que lo corrijas hoy, que reconozcas, según el texto de hoy, que no estás caminando en el Espíritu, sino que estás caminando en la carne. Los celos es algo muy feo. Esta semana estaba estudiando, preparando para el estudio y mi esposa le encanta escuchar mensajes por otros pastores y normalmente es algo bueno. Y esta vez yo salí de mi jaula, de mi cueva, ahí donde tienen su casa, tengo al entrar
una oficina, se puede decir, pero hace un frío, parece una cueva. Y ahí me abrigo y ahí entro, y esta vez salí para tomar agua, no recuerdo, y me veo con mi esposa y la veo con un semblante como muy triste, no sé cómo describirlo. Estaba triste, estaba molesta, como yo la vi. Y hice lo que nunca debo de hacer. Le digo, ¿qué te pasa? No haz eso, por favor, aprende de mí. Y me dice, no, nada, pero yo sabía que algo estaba mal. Y le dije, de veras, dime, o sea, ¿qué está pasando? Porque yo ya tenía horas en mi oficina, entonces salí, como dije, y me dice, es que escuché un mensaje y me tiene totalmente en este estado. O sea, lo que ella había escuchado le había redarguido, le había traído tan convicción que la tenía en este estado de como que, híjole, soy bien chafa. Pero ¿sabes en mí? ¿Sabes lo que entró en mí? Celos. Dice, ¿celos por qué? Porque inmediatamente yo, en lugar de ver la condición de mi esposa, donde ella estaba, ¿sabes lo que yo pensé? ¿Y por qué mis mensajes no toman eso, no hacen eso en su vida? ¿Sí lo ves? Dije, ¿por qué? O sea, ella debería estar escuchando mis mensajes, los subimos a YouTube. Ahí los tiene. Y entró ese celo en mí de decir, ¿por qué este pastor puede alcanzar y tocar el corazón de mi esposa en una manera que yo no puedo? Y en ese momento lo reconocí. Hay más a la historia, pero no se las cuento por tiempo. Pero lo reconocí y le tuve que pedir perdón. Y sabes, esa parte ella no lo sabe, creo que no lo escuchó, al rato se lo cuento. Pero si hay áreas en tu vida que son gobernadas por la carnalidad, te animo a que lo corrijas. Los corintios tenían síntomas de carnalidad aún siendo cristianos, y en versículos 4 a 9 nos da el ejemplo de esto en sus vidas. Verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? La iglesia en Corinto continuó dividida en grupos basados de personajes, de personas. Unos eran de Pablo, ya lo hemos visto, unos eran de Apolos, les gustaba más la manera que Apolos predicaba, y por lo tanto decían que eran de ellos, y se dividían contra los de Pablo y Cefas y los demás. Y aquí les dice, o sea, ¿a poco no es carnalidad en ustedes? O sea, se están dividiendo, hay celos entre ustedes. Verso 5, ¿qué pues? Es Pablo y que es Apolos, sino que somos servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo hace un consciente esfuerzo para decirles que ninguno de ellos es nada, ni Pablo, ni Apolos, ni Cefas, que no son nada, y que Dios es todo. Nota, les dice, lo que recibieron fue porque Dios se los concedió. O sea, nosotros no somos nada. El pastor no es nada. No es para que tú veas al pastor y te hinques delante de él, le beses su anillo, o que lo exaltes a un lugar que no merece. Al contrario, le decía a un hermano ayer, fuimos a tomarnos un café, el ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿no? Que se arremangó, tomó la toalla y empezó a lavar pies. Entonces, si quieres ser pastor, si quieres ser el que va a estar enfrente, tienes que ser uno que sirve. Y aquí Pablo les dice, ¿por qué se están dividiendo basándose en personas? O sea, ¿que no saben que lo que tienen fue solo porque Dios se los concedió? Dice 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da
el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Aquí en estos versículos tenemos un versículo de los más famosos en la Biblia. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Sabes? Eso me gusta. Esto me encanta, que el apóstol Pablo, el que pudo haberse jactado, el que pudo haberse exaltado delante de la gente, no lo hace, sino que le da el lugar a Dios. No fue porque Pablo no batallaba con orgullo o con la carne. Créeme, eso entra en el ser de cada persona a quien Dios usa. Algo de lo más peligroso es cuando Dios te empieza a usar, porque entra eso en ti donde tú piensas que eres algo y que mira cómo me está usando Dios. Y aquí Pablo nos da el ejemplo a todo aquel que está en servicio, que nosotros somos solo los que plantamos, los que regamos, pero si hay algo que sucede que es bueno, si hay crecimiento, es porque Dios lo ha dado. Pablo batallaba, créeme, con ese orgullo. Dice después en Romanos que lo que él no quiere hacer, eso hace. Y lo que no quiere hacer y lo que quiere hacer no lo hace. O sea, era una batalla para Pablo. Era una lucha también para él, y no era que no era pecador, sino que él simplemente había madurado un poco a punto de que sabía de dónde y de quién era la gloria. Les dice, yo planté. Cuando Pablo llegó a Corinto, les dice, cuando llegué con ustedes hace 5 años, dice, no sé si recuerdan, pero yo fui el que planté, yo fui el que establecí la iglesia, pero después de mí mandé a otra persona, a este hombre Apolos, y Apolos solo regó lo que yo había plantado. Entre ustedes, les dice, hay celos, hay peleas, hay divisiones por algo totalmente absurdo. Están actuando como niños. ¿Qué les pasa? Dejen de actuar como niños. El actuar en una manera carnal se lo tenemos que dejar a los niños que se pelean en la hora de recreo. Ahí sí encuentras mucha carnalidad. Se pelean por lo que no es suyo, le quitan el balón al otro y se andan peleando y pegando, y por lo pronto están divididos, y unas características de un niño, ¿verdad? De alguien que no ha madurado. Y para nosotros quiero resaltar un par de cosas en estos versículos. Quiero que notes que Pablo usa una referencia agrícola para hacer su punto. Habla de plantar y de regar y de obviamente cosechar, de tener un crecimiento. Esto es algo que todos iban a entender, pero no solo eso. El hecho de que hay unos que plantan, mientras que hay otros que riegan, nos da a entender que cada uno tiene su función. No todos podemos plantar y que nadie riegue. Nada va a pasar. ¿Estás conmigo? De chico yo recuerdo que mi papá sembraba maíz y sandías y otras cosas, chile. Y a mí me tocaba ayudarle, no quería, pero a mí me tocaba salir ahí a la labor y ayudarle. Mientras que él escarbaba con el azadón, yo echaba las semillitas. Y nos encontrábamos sembrando, plantando, se puede decir. Pero no, ahí no terminaba la cosa, o sea, no era como que nomás lo hacíamos y decíamos, pues a ver qué sale. Sino que después de eso él tenía que regar.
Y recuerdo ir, salir ahí a la acequia que estaba ahí atrás de la casa y abría la compuerta y la compuerta dejaba entrar el agua y luego se regaba y por lo pronto empezaban a brotar las espiguitas del elote y luego la sandía y lo demás. Es una labor. Es una labor, se requiere esfuerzo, se requiere tiempo, se requiere creer que Dios hará de su parte de dar el crecimiento. Si de mí dependería tu crecimiento, olvídate, me volvería loco. Pero he llegado a un lugar en mi vida donde yo sé que Señor, yo solo voy a hacer lo que tú me has llamado a hacer. Voy a plantar, voy a regar lo que tú quieres que haga y ahí tú haz lo que tú quieras con las personas que lo van a recibir. Cuando tu palabra es plantada y es sembrada y tu Espíritu Santo viene y la riega, entonces algo va a nacer. Tarde que temprano algo va a nacer. Tal vez tú dices, pero eso de servir en la iglesia, de plantar, de regar, eso pues lo dejamos para el pastor, ¿no? Porque pues después de todo, para eso le pagan. Entonces, pues él es el que tiene que hacerlo, ¿no? Estás mal. Si tú ves las cosas de esa manera, te animo a que no faltes la próxima semana, porque Pablo hablará acerca de ese tipo de pensamiento. No tenemos el tiempo para verlo hoy. Pero eso de plantar y de servir habla de que somos varios, somos muchos, y se requiere mucha gente para lo que Dios quiere hacer con nosotros. La segunda cosa que quiero que notes es que el producto final es solo para Dios. El del crecimiento. Ahora, Dios pudo haber regado, Dios pudo haber plantado, Dios pudo haber regado y Dios pudo haber dado el crecimiento, porque sabes, realmente no nos necesita. Dios no te necesita, Dios no me necesita, pero por algo, todavía no lo entiendo, Él desea involucrarnos. Y es algo glorioso. No hay nada más gratificante, no hay nada más satisfactorio que ser usado por Dios. Cuando tú te expones a hacer algo que está fuera de tu capacidad y Dios te usa, hay algo que sucede en ti y dices, wow, yo formo parte de lo que está haciendo Dios. Y es algo hermoso, es algo bonito, es inexplicable. Ahora, en medio del servicio, yo sé que nos vamos a topar con gente inmadura, vamos a servir a un lado de gente que va a meterse en la carne, va a haber contiendas y celos y divisiones, pero aún así Dios nos quiere usar. Interesante, ¿no? Que Él, sabiendo nuestra naturaleza pecaminosa, Él sabiendo que somos muy dados a división y celos y lo demás, dice, de todos modos te quiere usar. ¿Te animas? Así es que Pablo toma los primeros 9 versículos para descubrir más de lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Corinto. Lo que él reveló de esta división en capítulo 1, aquí nos da a entender un poquito más de lo que estaba pasando con ellos. Era una iglesia nueva, tenía 5 años la iglesia. Era una iglesia con un gran potencial, pero gateaba cuando debía de estar caminando. Y termino con el último versículo, versículo 9, y con unas últimas palabras para nosotros esta mañana. B9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí nos dice Pablo que nosotros somos labranza, o esa palabra labranza es un sembrado. Haz de cuenta un terreno donde se ha sembrado algo. Tú y yo, dice, somos una labranza y un edificio de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A la iglesia. Ese edificio es la iglesia. Jesús está edificando algo bonito que le llamamos
la iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tú y yo solo formamos parte de ese edificio. Somos su iglesia. Solo que aquí está la cosa, y aquí es creo lo que va a aplicar a nuestras vidas esta mañana. Tenemos un enemigo que nos quiere distraer. Tenemos a un enemigo que nos quiere mantener bebiendo lechita en lugar de carne. Y él es experto a darte el biberón, a calentarlo, a hacer lo que lo desees. ¿Te acuerdas cuando calentabas el biberón? Quizá todavía lo estás haciendo. Espero con un niño de menos de 4 años, por ahí. Pero ¿recuerdas cuando calentabas el biberón y como que le sacabas poquito para asegurarte que no estaba muy caliente? Y lo calenté de más, y luego ya lo dejas que repose un ratito para que no queme. Con ese mismo cuidado el enemigo calienta el biberón de aquella persona que él dice, mantente en la carne. Déjate, pongo el biberón, o sea, la temperatura perfecta para que te guste, para que no desees la carne. Quiero hacer una serie de preguntas y luego darles unas sugestiones para crecimiento y luego terminamos con eso. La primera pregunta que te quiero hacer esta mañana es, ¿eres parte de ese edificio, de ese sembrado? Eres parte, sabes, conoces, tienes la certeza que tú formas parte del edificio de lo que Jesús está edificando. Solo lo puede ser, por si dices, pues ¿cómo lo sé? Solo lo puede ser si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo. Dice Pablo en Romanos 10, como si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es así de fácil. Es así de fácil de decir, Señor, yo entiendo lo que tú has hecho por mí y por lo tanto te recibo, lo creo en mi corazón y con mi boca lo confieso y quiero orar y quiero pedir, Señor, de tu perdón. Hoy Dios te ofrece vida eterna. Hoy Dios te ofrece ese crecimiento, ese viaje en el cual tú empiezas a crecer con Él. Ahora, para los demás, si tú dices, sí, yo ya acepté, yo formo parte de ese edificio, no sé qué parte, quizá todavía no me traen a donde se está edificando ese edificio, pero sí, yo reconozco que soy parte y has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, entonces te tengo que preguntar que si todavía estás bebiendo cuando debes de estar comiendo. ¿Cómo te va en tu vida espiritual? O sea, no me contestes, es una pregunta introspectiva. ¿Cómo te va? ¿Dónde estás en tu crecimiento con el Señor? O sea, lo conociste y te enamoraste de Él y lo recibiste, pero hasta ahí llegó. Y luego ya te estancaste y dices, pues, soy salvo. ¿Hay deficiencias en tu vida espiritual que te están debilitando? Ahora ya no solo son deficiencias, sino que ahora ya hay síntomas en tu vida. Ya notas que lo que eras en un tiempo ya no lo eres. Ese amor, ese gozo, ese deseo de estar con Él, de servirle a Él, ya no existe en tu vida. Quizás alguien te lastimó. Quizá yo dije algo. Y todavía tienes ese remordimiento conmigo o con otra persona. Tienes que reconocerlo como una deficiencia espiritual. Tienes que reconocer que hay síntomas ya en tu vida. Ya estás perdiendo hueso, amigo, y te hace falta calcio. ¿Qué gobierna tu vida?
el espíritu o la naturaleza humana, la carne o el espíritu. Cuando tú tomas decisiones, ¿le pides a Dios su opinión o solo decides? Sé que son cosas difíciles, por eso dije al principio aguanta vara. Y Juan tiene la puerta ya cerrada para que no salgas. Pero sabes, no solo quiero hacerte esas preguntas porque son unas preguntas muy fuertes, muy pesadas. Preguntas que quizás para algunos de nosotros sí he pisado callos, sí he tocado un área donde dices, ay, ahí no me gusta que me toques. Y no solo quiero hacer preguntas, sino que te quiero dar unas soluciones, porque creo que dentro de nosotros hay algunos que están viviendo como cristianos carnales. Salvos, claro, seguros en su salvación, sí, pero no haciendo lo que deben. Déjenles doy unas sugerencias para vencer la carne, para que empiecen a masticar en lugar de beber. La primera cosa es esta. Si la carne es ser gobernado por la naturaleza humana y no por el espíritu, entonces necesitamos tomar nota de lo que dejamos entrar a nuestro espíritu. Porque hay una batalla. Hay un enemigo que quiere alimentar tu carne, pero Dios dice, no, yo quiero que alimentes a tu espíritu. Entonces tienes que notar, tienes que tomar nota de eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues por ver la área donde el enemigo normalmente empieza su invasión de tu vida y es en tu mente. Es en tu mente. Lo puedes anotar, te lo leo, es Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más. Pablo hablando y diciendo que no sean ansiosos por nada, que le den todo ruego, toda súplica a Dios y que Él te va a dar esa paz que sobrepasa entendimiento en versículos 6 y 7. Después de eso dice esto en versículo 8, y ahora, amados, una cosa más. Si quieres esa paz que sobrepasa entendimiento, si quieres caminar en el espíritu y no en la carne, dice esto, concéntrense, o puede ser la palabra meditar, medita en, y luego nos va a enumerar unas cosas, fíjate. Concéntrense, mediten en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en esas cosas excelentes, en dignas de alabanza. La mayor razón por la cual caminamos en la carne es porque estamos pensando en cosas que no son dignas de alabanza. ¿Qué domina tus pensamientos? Queremos vivir unas vidas autónomas. Queremos vivir unas vidas donde solo somos nosotros, donde nadie se mete en nuestras vidas. Y por lo tanto podemos ponernos delante de una computadora y ver imágenes que no son dignas de alabanza y pensar que nadie nos ve y pensar que no le estamos haciendo daño a ninguna persona. No estoy adulterando, ¿cómo? Yo solo estoy viendo y por lo tanto estás envenenando a tu mente. Eso no es concentrarte en lo verdadero, honorable, justo, puro, bello, admirable y excelente. Es solo un ejemplo de muchos. Para algunos de ustedes puede ser el gran peso. Y para ti tu vida gira alrededor del peso. ¿Cómo puedo ganar más? ¿Cómo puedo tener más? ¿Cómo puedo preparar a mis hijos para que tengan todo lo necesario? Y tu vida gira alrededor del peso.
Y por lo tanto, tus pensamientos no tienen que ver con nada de cosas dignas de alabanza. O puede ser una persona, puede ser una carrera, y etcétera. No quiero ofender a unos y no a todos, entonces le paro ahí, ¿no? Porque la lista es muy grande. Son muchas cosas. La batalla está en nuestra mente y si tú puedes, discúlpame, dejar que el Espíritu gobierne tus pensamientos, entonces vas a empezar a ver un cambio para lo mejor. Y te animo a que tomes Filipenses 4:8 y lo empieces a leer diarios. Señor, ayúdame a meditar en estas cosas. Porque es eliminar algo de tu vida y meter otra cosa en su lugar. Es como con un adicto. Un adicto, si deja su adicción y no pone nada en su lugar, va a regresar a esa adicción. ¿Por qué? Porque está el hueco. Y para muchos de nosotros tenemos ese hueco en nuestro corazón y por lo tanto vivimos una vida carnal. Hemos dicho, Señor, queremos servirte. Y Dios te limpia y Dios te vacía y Dios te deja vacío de tu pecado. Primera de Juan 1:9. Pero no pones espíritu ahí en eso. Y regresas a lo mismo. La segunda cosa para no ser gobernado por la carne es que necesitamos caminar en el Espíritu. Anota Gálatas 5:22 y 23. Te lo leo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Jeremías 2 nos dice que porque no caminamos en el Espíritu, hemos abandonado a Dios. Hemos abandonado, dice, a la fuente de agua viva y dice, y hemos cavado cisternas rotas que jamás pueden retener agua. Me encanta ese versículo. La vida del cristiano, si no lo sabías, es un abandonar la fuente de agua viva porque pecamos y seguimos pecando, pedir perdón y ser llenados de nuevo. Esa es la vida del cristiano. Si tú y yo no reconocemos esto, entonces nunca vamos a dejar que el Espíritu nos gobierne. Si no reconoces que te vacías y que por lo tanto necesitas otra vez el llenamiento del Espíritu Santo, vas a caminar vacío, como una vasija rota. Abandonamos esa fuente y tenemos cisternas que no pueden retener agua. No es que nunca vamos a volver a caminar en la carne, sino que al momento que estamos en la carne, regresamos a la fuente de agua viva. Agua en la Biblia sabemos que representa ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Entonces Gálatas 5 te dice cuál es ese fruto. Empieza con amor, singular, y luego del amor fluye todo lo demás en tu vida. Sin duda, hay uno que otro aquí que está tratando de juntar agua con una vasija rota. Y la llenas y se vacía. Y la llenas y se vacía. Reconócelo, pide perdón, memoriza aquí la lista de Gálatas 5 y cuando la riegues, reconócelo, regresa, pide perdón y sé llenado una vez más del Espíritu. Es muy simple. No dejes que el enemigo te condene. Y última cosa, porque ya me pasé de tiempo. ¿Cómo evitar caminar en la carne? Estar en su palabra. Estar en su palabra. Si hay algo de sabiduría, si hay algo correcto, si hay algo bueno en mí, lo aprendí en la Biblia. Porque yo sé que en mí no mora nada bueno. Lo aprendí aquí. Si tú algún día escuchaste algo bueno de mí, créeme que de aquí salió. De aquí salió. No hay nada que yo te pueda ofrecer que venga de mí que es bueno. Si tú estás tratando de vivir una vida sin la Biblia, en una manera cotidiana, lo tengo que decir,
vas a fracasar. Ahora ya lo dije y no me arrepiento de haberlo dicho. Vas a fracasar. Quizás te encuentras ahorita en este momento fracasando. Todo va bien en este mundo para ti, pero adentro estás seco, estás hambriento y por lo tanto caminando en una manera carnal. Creo que hay varios aquí esta mañana que no han abierto su Biblia en mucho tiempo y por lo tanto están viviendo en la carne. Te tengo que decir que Dios tiene mucho más para ti, mucho más para ti, más de lo que estás viviendo, pero tú tienes que decidir abrir su Biblia. Tú tienes que decidir apartar el tiempo de decir, Señor, esto yo lo creo como lo más importante y lo único que me va a dar vida. Ayer platicaba con un amigo y me asombré de mí mismo, porque él está en una situación muy difícil y buscaba consejo de mí y yo decía antes de verlo, Señor, dime qué decirle. Y pasamos 2 horas platicando. Y sabes, cuando iba ya a mi casa, reconocí que cuando yo abría mi boca solo le daba palabra. O sea, ¿qué más le voy a decir? Y no te digo eso para exaltarme, no te digo eso para que digas, oh, mira qué espiritual el pastor. Te lo digo porque han sido más de 20 años de esfuerzo, más de 20 años de fracaso, más de 20 años de hacer las cosas en la carne, de reconocer que no puedo, de reconocer que no tiene valor la vida sin la palabra. Y en estos últimos 7, 8 años me he enamorado de ella. Y es lo único que ha cambiado mi vida. Y sé que lo puede hacer para ti también. Pero tú tienes que decidir enamorarte de esta cosa. Amén. Vamos a orar.